Mi esposa dijo por enésima vez, mi ex nunca habría hecho eso. Lo anunció en la cena de aniversario de mis padres, delante de toda mi familia, mientras yo sostenía la botella de vino que acababa de traer de la bodega. No fue un comentario casual lanzado en privado. No, fue una declaración, pronunciada con ese tono de superioridad que había perfeccionado durante los últimos 6 meses. La mesa quedó en completo silencio. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato, produciendo un tintineo metálico que resonó en el comedor. Mi padre me miró con una mezcla de pena y disgusto que jamás olvidaré. Jimena, mi esposa, sonrió apenas, satisfecha por haberme humillado una vez más. Entonces hice algo que nadie esperaba. Le extendí una servilleta de lino, limpié deliberadamente una gota de salsa que había manchado la mesa junto a su plato y le dije con calma glacial: tienes razón, tu ex nunca habría hecho esto, porque tu ex nunca te habría soportado tanto tiempo. El rostro de Jimena palideció instantáneamente. Sus labios se separaron para decir algo, pero las palabras se negaron a salir. Mi hermana Carla ahogó una carcajada nerviosa. Mi padre carraspeó incómodo y mi madre fingió buscar algo en su bolso. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Me puse de pie con movimientos calculados. Me excusé educadamente ante mis padres por arruinar su celebración. Tomé mis llaves del bolsillo y me dirigí hacia la puerta. Jimena me siguió afuera, sus tacones repiqueteando furiosamente contra el piso de mármol del vestíbulo de mis padres. Soy Diego, tengo 34 años y soy ingeniero civil especializado en construcción de infraestructuras. Conocí a Jimena hace 8 años en una conferencia sobre desarrollo urbano sostenible, donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Era hermosa, inteligente y ambiciosa, características que en ese momento me parecieron admirables. Nos casamos 3 años después en una ceremonia íntima en las montañas, rodeados solo de familiares cercanos y amigos íntimos. Los primeros años fueron buenos, incluso felices, pero hace aproximadamente un año, algo cambió drásticamente. Jimena se reconectó con su expareja, Sebastián, a través de las redes sociales. Lo que comenzó como mensajes ocasionales de nostalgia se convirtió en videollamadas semanales, luego encuentros para café solo como amigos, hasta que finalmente Sebastián se mudó de regreso a nuestra ciudad después de haber vivido 5 años en el extranjero trabajando en no sé qué empresa de tecnología. Desde entonces, mi esposa había convertido las comparaciones constantes en un deporte olímpico. Todo lo que yo hacía, decía o incluso pensaba era evaluado contra el estándar imposible de Sebastián. Cuando cocinaba, Sebastián hacía el mejor risotto que había probado en su vida. Cuando la llevaba a cenar, Sebastián siempre elegía restaurantes más interesantes y auténticos. Cuando arreglaba algo en la casa, Sebastián lo habría hecho diferente, mejor, más rápido. Cuando le compraba flores, Sebastián recordaba exactamente cuáles eran sus favoritas. Cuando la abrazaba, Sebastián tenía una forma más cálida de demostrar afecto. Al principio intenté ser paciente, comprensivo, incluso consideré que quizás solo estaba pasando por una etapa de nostalgia inocente, pero las comparaciones se volvieron más crueles, más públicas, más diseñadas específicamente para herirme donde más dolía. Y esa noche, frente a mis padres en su aniversario de bodas número 40, en una cena que yo había organizado y pagado, Jimena había cruzado una línea de la que no habría regreso posible. Lo peor de todo era que ni siquiera había sido por algo importante. Simplemente había traído una botella de vino que no era de la marca que ella prefería. Eso fue suficiente para que invocara el Espíritu Santo de Sebastián y me humillara públicamente. ¿A dónde crees que vas?, me gritó Jimena alcanzándome en el estacionamiento de la casa de mis padres. Su voz tenía esa vibración aguda que reconocía como preludio de una de sus escenas dramáticas perfectamente ensayadas. Te estás comportando como un niño berrinchudo inmaduro. Era solo una broma inofensiva, Diego. Me detuve junto a mi camioneta y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en meses, la vi realmente. No a la mujer de la que me había enamorado 8 años atrás, sino a la extraña, cruel y manipuladora en la que se había convertido. No era una broma, Jimena, respondí con voz tranquila, pero firme como el acero. Fue una humillación calculada en el momento y lugar perfectos para causar el máximo daño posible. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de lo que has estado haciendo durante meses. Esta infidelidad emocional constante. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando esa postura defensiva que había visto tantas veces últimamente. Exageras absolutamente todo. Si fueras menos sensible y dramático, no tendríamos estos problemas tan ridículos. Sebastián nunca se ofendía por comentarios insignificantes como estos. Ahí estaba de nuevo. Sebastián, la vara de medir imposible contra la cual yo siempre, inevitablemente, salía perdiendo. Algo dentro de mí finalmente se quebró esa noche. No con ira explosiva, sino con una claridad fría y definitiva que me tomó por sorpresa incluso a mí mismo. Entonces tal vez deberías estar con Sebastián, dije abriendo la puerta de mi camioneta con movimientos deliberados. Porque claramente yo no cumplo con tus expectativas imposibles y francamente estoy completamente cansado de intentarlo. Subí al vehículo, encendí el motor y mientras retrocedía lentamente, vi su expresión cambiar de indignación a confusión, luego a algo que podría haber sido miedo
miedo genuino. Conduje sin rumbo fijo durante casi 2 horas por las calles oscuras de la ciudad, procesando años de infidelidad emocional que había tolerado bajo el disfraz de ser un esposo comprensivo y moderno. Porque eso era exactamente lo que Jimena había estado haciendo durante todo este tiempo, siendo emocionalmente infiel con su expareja, manteniendo vivo un romance fantasma idealizado que usaba como arma contra mí cada vez que quería sentirse superior o ganar una discusión. Terminé finalmente en el departamento de mi hermano menor, Matías, quien me abrió la puerta con expresión genuinamente preocupada. Mamá me llamó hace media hora. ¿Estás bien, hermano? Entré sin responder inmediatamente y me dejé caer pesadamente en su sofá desgastado. ¿Tú crees que soy un buen esposo?, le pregunté después de un largo silencio incómodo. Matías se sentó frente a mí en el sillón raído, considerando cuidadosamente su respuesta antes de hablar. Creo que eres demasiado buen esposo, Diego. Jimena ha estado tratándote como basura durante meses, y tú solo lo has tolerado pasivamente, esperando que milagrosamente mejore por arte de magia. Esas palabras fueron como un golpe directo de realidad en mi cara. Mi hermano menor tenía completamente la razón. Había estado tan obsesivamente ocupado intentando salvar mi matrimonio tóxico que había perdido completamente el respeto por mí mismo en el proceso. ¿Sabes qué es lo más patéticamente triste?, continué con voz quebrada, que durante todos estos meses interminables, mientras ella comparaba cada mínimo aspecto de mi existencia con Sebastián, yo seguía constantemente preguntándome qué estaba haciendo mal, como si el problema fundamental fuera mío por no ser suficientemente bueno para ella. Matías negó con la cabeza con firmeza. El problema nunca fuiste tú, hermano. El problema es que Jimena nunca realmente cerró ese capítulo doloroso con Sebastián, y en lugar de trabajar honestamente en su matrimonio contigo, decidió crear una versión completamente idealizada de su ex para usarla como arma contra ti. Eso no es amor de ninguna manera. Eso es crueldad calculada y manipulación emocional pura. Esa noche, mientras intentaba dormir incómodamente en el sofá cama de Matías, tomé una decisión definitiva. Ya no iba a ser el esposo desesperado y patético que toleraba comparaciones constantes y humillaciones públicas diseñadas para destrozarme. Si Jimena realmente quería a Sebastián tanto, podía tenerlo libremente. Yo merecía algo infinitamente mejor que vivir perpetuamente en la sombra oscura de un fantasma idealizado del pasado. Lo que no sabía en ese momento crucial era que mi decisión aparentemente simple de irme esa noche desencadenaría una serie devastadora de eventos que revelarían verdades aún más perturbadoras y dolorosas sobre mi matrimonio y sobre la verdadera naturaleza de la relación actual de Jimena con su expareja. La realidad que estaba a punto de descubrir haría que las comparaciones constantes parecieran insignificantes en comparación. A la mañana siguiente, desperté temprano con el cuello adolorido por la posición incómoda en el sofá cama. Mi teléfono había explotado literalmente con mensajes de Jimena durante la noche. Empezaron suplicantes y manipuladores. Por favor, amor, vuelve a casa inmediatamente. Necesitamos hablar de esto como adultos. Luego se volvieron predeciblemente acusatorios. ¿En serio vas a destruir nuestro matrimonio por un comentario estúpido y sin importancia? Y finalmente llegaron al lugar que secretamente temía. Sebastián tiene completamente la razón sobre ti. Siempre has sido demasiado orgulloso y sensible para tu propio bien. Leí ese último mensaje exactamente 3 veces, dejando que la implicación devastadora se hundiera completamente en mi cerebro. No solo había estado compartiendo los detalles más íntimos de nuestro matrimonio con Sebastián regularmente, sino que ambos habían estado activamente discutiendo y analizando mis supuestos defectos de carácter a mis espaldas. La traición era exponencialmente más profunda de lo que había imaginado originalmente en mis peores pesadillas. Decidí no responder ninguno de los mensajes de Jimena. En cambio, me duché en el baño de Matías, me puse la misma ropa del día anterior arrugada y me dirigí directamente a mi oficina. Tenía reuniones programadas con clientes importantes y no iba a permitir que este matrimonio tóxico arruinara también mi carrera profesional. Durante años había sido meticuloso separando mi vida personal de mi trabajo, y ese día no sería la excepción a esa regla autoimpuesta. Mi asistente Carolina notó inmediatamente que algo andaba mal cuando llegué. Llevaba trabajando conmigo 5 años y había desarrollado un sexto sentido para detectar mis estados de ánimo. ¿Café triple como siempre? ¿O necesitas algo más fuerte hoy?, preguntó con esa sonrisa comprensiva que siempre tenía lista. Triple está perfecto, respondí intentando sonar normal. Ella asintió, pero no se movió de inmediato. Tu esposa llamó 3 veces antes de que llegaras. Dijo que era urgente y que no contestabas tu celular. Suspiré profundamente. Si vuelve a llamar, por favor dile que estoy en reuniones todo el día y que la contactaré cuando tenga tiempo disponible. Carolina arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Esa era otra razón por la que la apreciaba tanto. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo simplemente aceptar las instrucciones sin cuestionamientos innecesarios. Las reuniones del día transcurrieron mecánicamente. Presenté propuestas, revisé planos, discutí presupuestos con contratistas, pero mi mente estaba parcialmente en otro lugar. Seguía reproduciendo mentalmente el comentario de Jimena sobre Sebastián teniendo razón acerca de mí. Eso significaba que habían estado teniendo
teniendo conversaciones profundas sobre mi personalidad, mis defectos, probablemente riendo juntos de mis supuestas insuficiencias. La infidelidad emocional era mucho más extensa de lo que había sospechado inicialmente. Durante el almuerzo, mientras comía solo en mi oficina, recibí un mensaje de mi hermana Carla. Mamá está preocupada por ti. Dice que Jimena la llamó llorando esta mañana diciendo que te fuiste de casa y que no sabes si volverás. ¿Es verdad? Respondí honestamente. Es verdad que me fui anoche. No sé si volveré. Necesito tiempo para pensar las cosas claramente. La respuesta de Carla fue inmediata. Bien por ti. Esa mujer te ha estado tratando horriblemente durante meses. Todos lo hemos notado, pero no sabíamos cómo decírtelo sin que te sintieras atacado. Esa revelación me golpeó duramente. Mi propia familia había estado observando cómo Jimena me humillaba constantemente y no habían dicho nada por miedo a mi reacción defensiva. Me di cuenta entonces de lo ciego que había estado, de lo mucho que había normalizado comportamientos completamente inaceptables en nombre de mantener la paz matrimonial. Las comparaciones constantes con su expareja no eran normales. La infidelidad emocional no era algo que debía tolerar pasivamente, y definitivamente no merecía ser humillado públicamente frente a mi familia. Esa tarde, después de terminar mis compromisos laborales, en lugar de dirigirme al departamento de Matías, tomé una decisión impulsiva. Conduje hasta el edificio de departamentos donde sabía que vivía Sebastián. No tenía un plan específico, solo una necesidad urgente de ver con mis propios ojos quién era realmente este hombre que se había convertido en la medida imposible de mi valor como esposo. Encontré su camioneta estacionada en el lugar asignado del estacionamiento subterráneo. Era una pickup negra último modelo, impecablemente limpia y brillante. Me estacioné a cierta distancia, sintiéndome ridículo por lo que estaba haciendo pero incapaz de detenerme. No tuve que esperar mucho tiempo. Aproximadamente 20 minutos después, vi a Sebastián salir del elevador junto con una mujer que definitivamente no era Jimena. Eran físicamente cercanos. Ella reía de algo que él había dicho, y cuando llegaron a su camioneta, él la besó. No fue un beso casual de despedida entre amigos. Fue prolongado, íntimo, claramente romántico. Me quedé congelado en mi asiento observando la escena como si fuera una película en cámara lenta. Sebastián, el exnovio perfecto, que supuestamente seguía siendo el mejor amigo de mi esposa, el hombre con quien ella mantenía esta conexión emocional profunda que yo supuestamente no podía igualar, tenía obviamente una novia o pareja actual. Saqué mi teléfono instintivamente y tomé varias fotos de ellos juntos, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que necesitaría esa evidencia visual posteriormente. Cuando finalmente se separaron y la mujer subió a su propio vehículo, Sebastián permaneció apoyado contra su camioneta revisando su teléfono. Aproveché ese momento, salí de mi vehículo y caminé directamente hacia él con pasos decididos. Cuando levantó la vista y me vio acercándome, su expresión cambió de relajada a cautelosa instantáneamente. ¿Diego?, preguntó incierto, como si no estuviera completamente seguro de reconocerme. Sebastián, respondí deteniéndome a una distancia segura. Creo que necesitamos tener una conversación honesta de hombre a hombre. Él guardó su teléfono en el bolsillo lentamente, evaluándome con la mirada. Era más alto que yo, atlético, con ese tipo de seguridad física que viene de horas en el gimnasio. Podía ver por qué Jimena lo encontraba atractivo, pero también podía ver algo más en sus ojos. Incomodidad genuina mezclada con algo que parecía culpa. Mira, Diego, comenzó con voz conciliadora. Si esto es sobre Jimena, yo puedo explicar. Oh, estoy seguro de que puedes, respondí cruzando los brazos. Pero primero quiero saber algo. ¿Le has estado diciendo a mi esposa que soy demasiado orgulloso y sensible? ¿Han estado discutiendo mis defectos juntos regularmente? Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado. Escucha, Jimena me llama o me escribe cuando están teniendo problemas. Yo solo intento ser un buen amigo y escucharla desahogarse sobre la situación. Un buen amigo. Repetí lentamente dejando que las palabras se asentaran en el aire entre nosotros. Un buen amigo que permite que su amiga casada lo use como una excusa constante para humillar a su esposo. Un buen amigo que participa activamente en socavar un matrimonio ajeno. Esa es tu definición de amistad verdadera. Sebastián suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello oscuro. No es tan simple como lo estás pintando, hermano. Jimena y yo tenemos historia juntos. Fuimos pareja durante 4 años. No puedes simplemente borrar ese tipo de conexión emocional profunda de la noche a la mañana solo porque ahora está casada con otra persona. Sus palabras confirmaron exactamente lo que había sospechado. Jimena nunca había cerrado realmente ese capítulo con Sebastián, y él tampoco. Ambos habían mantenido viva esa llama emocional, alimentándola con conversaciones íntimas sobre nuestro matrimonio, probablemente fantaseando sobre cómo sería si hubieran permanecido juntos en lugar de separarse años atrás. Vi a la mujer con quien estabas hace un momento, dije cambiando de táctica.
parecía bastante íntima la despedida. ¿Ella sabe sobre tu amistad especial con tu exnovia casada? La incomodidad en el rostro de Sebastián se intensificó visiblemente. Eso no es asunto tuyo realmente. Te equivocas completamente, respondí con voz dura. Se convierte en mi asunto cuando mi esposa está teniendo una infidelidad emocional contigo, mientras tú aparentemente tienes tu propia relación. ¿Jimena sabe que tienes novia? ¿O le has estado permitiendo creer que ustedes podrían retomar algo eventualmente? Yo nunca le he prometido nada a Jimena, dijo Sebastián defensivamente. Ella sabe perfectamente que estoy viendo a alguien más actualmente. Somos solo amigos cercanos, nada más que eso. Si tú tienes problemas de inseguridad con esa amistad legítima, ese es tu problema personal, no el mío. La forma casual en que descartó completamente mi matrimonio, la manera en que minimizó el daño que su amistad había causado, me llenó de una ira fría y calculadora. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Pregunté dando un paso más cerca. Que Jimena ha estado comparándome obsesivamente contigo durante meses. Tu comida, tus regalos, tu forma de mostrar afecto, tu supuesta perfección absoluta. Y resulta que tú simplemente la estás usando como una validación emocional, mientras tienes tu propia vida amorosa completamente separada. Ambos son un par de manipuladores egoístas. Oye, yo no pedí que Jimena se casara contigo, replicó Sebastián con irritación creciente. Nosotros terminamos hace años por razones válidas. Si ella todavía me busca para hablar, eso dice más sobre tu matrimonio que sobre mí particularmente. Tal vez si fueras un mejor esposo, ella no necesitaría mi amistad como escape emocional. Esas palabras fueron diseñadas específicamente para herirme, y lo lograron temporalmente, pero también cristalizaron algo fundamental en mi mente. Tanto Jimena como Sebastián eran tóxicos. Este no era un caso de un exnovio interferente tratando de recuperar a su antigua pareja. Era peor. Era dos personas inmaduras y egoístas, jugando juegos emocionales destructivos a expensas de otras personas, incluyéndome a mí y aparentemente a la novia actual de Sebastián. Voy a decirte algo una sola vez, dije con voz peligrosamente tranquila. Aléjate completamente de mi esposa. Bloquea su número. Elimínala de tus redes sociales. Termina esta amistad tóxica inmediatamente. Porque si descubro que continúan teniendo cualquier tipo de contacto después de esta conversación, me aseguraré de que tu novia sepa exactamente qué tipo de relación inapropiada has estado manteniendo con tu ex casada. Sebastián se rió sin humor. ¿Me estás amenazando realmente? Eso es rico viniendo del tipo que aparentemente no puede mantener a su esposa satisfecha emocionalmente. No respondí a esa provocación obvia. Simplemente le mostré mi teléfono con las fotos que había tomado de él besándose con su novia. Prueba fotográfica. Dije simplemente. Me imagino que ella estaría muy interesada en saber sobre las largas conversaciones nocturnas que tienes con Jimena, sobre cómo discuten los defectos de su esposo juntos, sobre cómo mantienes viva esta conexión emocional inapropiada. La arrogancia desapareció instantáneamente de su rostro. Borra esas fotos ahora mismo. Las borraré cuando tú termines completamente tu amistad con Jimena, respondí guardando el teléfono en mi bolsillo. Hasta entonces, considéralas un seguro de vida para mi matrimonio tóxico, aunque honestamente, en este punto no estoy seguro de querer salvarlo realmente. Sebastián abrió la boca para responder, pero luego la cerró, aparentemente pensando mejor en lo que iba a decir. Finalmente, asintió rígidamente. Bien, le diré a Jimena que necesito espacio y que nuestra amistad se ha vuelto problemática para todos los involucrados. Pero esto no soluciona tus problemas matrimoniales fundamentales. Esos existían mucho antes de que yo volviera a la ciudad. Tenía razón parcialmente. Mi matrimonio había tenido problemas subyacentes que la reaparición de Sebastián simplemente había exacerbado y sacado brutalmente a la superficie. Pero eso no excusaba la infidelidad emocional de Jimena, ni su participación activa en mantener viva una conexión inapropiada con su expareja. Me alejé sin decir nada más, sintiendo simultáneamente victorioso y completamente vacío por dentro. Esa noche, finalmente respondí los mensajes de Jimena con uno simple y directo. Tuve una conversación interesante con Sebastián hoy. Necesitamos hablar seriamente mañana, sin drama, sin gritos, sin comparaciones, solo honestidad brutal sobre nuestro matrimonio. Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Fuiste a buscar a Sebastián? ¿Qué le dijiste? Diego, por favor, no arruines mi amistad con él por tus inseguridades ridículas. Leí ese mensaje y algo dentro de mí finalmente se rompió definitivamente. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública, después de meses de comparaciones constantes, su primera preocupación no era nuestro matrimonio, era proteger su relación con Sebastián. La prioridad estaba clara, y yo definitivamente no era parte de ella. No respondí al mensaje de Jimena esa noche. En cambio, llamé a un abogado matrimonialista que había manejado el divorcio de un colega mío el año anterior. Su nombre era Rodrigo Fuentes, y tenía reputación de ser duro pero justo en casos de separación conyugal. Conseguí una cita para el día siguiente a primera hora de la mañana, antes de ir a la oficina. No estaba completamente seguro de querer divorciarme todavía, pero necesitaba entender mis opciones legales y protegerme financieramente si las cosas empeoraban aún más. Esa noche dormí inquieto en el sofá cama de Matías nuevamente. Mi hermano había salido con amigos, dándome privacidad que francamente no sabía
sabía si quería o necesitaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena en bucle. Jimena pronunciando esas palabras venenosas en la cena familiar, Sebastián besando a su novia mientras mantenía conversaciones íntimas con mi esposa, el mensaje de Jimena preocupándose más por su expareja que por nuestro matrimonio tóxico. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar completamente. A las 7 de la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina elegante del abogado Fuentes. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y esa mirada penetrante de quien ha visto todo tipo de traiciones matrimoniales. Cuénteme su situación, dijo después de los saludos formales, abriendo una carpeta nueva con mi nombre ya escrito en la etiqueta. Le conté todo, las comparaciones constantes con el exnovio perfecto, la infidelidad emocional evidente, la humillación pública, los mensajes reveladores, mi confrontación con Sebastián. Fuentes escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, su expresión neutral, pero sus ojos mostrando reconocimiento profesional de patrones que probablemente había visto cientos de veces antes en su carrera. ¿Tienen hijos?, preguntó cuando terminé mi relato. No, respondí sintiendo una punzada de dolor mezclada con alivio. Jimena y yo habíamos discutido tener hijos eventualmente, pero ella siempre posponía la conversación diciendo que todavía no estaba lista profesionalmente. Ahora me preguntaba si secretamente había estado comparando incluso esa decisión con lo que hubiera sido tener familia con Sebastián. Eso simplifica las cosas considerablemente, continuó Fuentes. ¿Bienes compartidos? ¿Propiedades conjuntas además de la vivienda principal? Enumeré nuestros activos. La casa que habíamos comprado hace 3 años con ambos nombres en la escritura, 2 vehículos, cuentas bancarias conjuntas, algunos fondos de inversión modestos. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Habíamos construido una vida económica estable juntos. ¿Evidencia de la infidelidad emocional?, preguntó Fuentes con pragmatismo profesional. Mensajes de texto, correos electrónicos, testimonios de terceros que hayan presenciado comportamientos inapropiados. Le mostré los mensajes de Jimena mencionando a Sebastián, incluyendo el revelador donde decía que Sebastián tenía razón sobre mí. También mencioné que mi familia entera había sido testigo de la humillación pública durante la cena de aniversario. Fuentes asintió pensativamente. La infidelidad emocional es más difícil de probar legalmente que la física, pero con suficiente documentación y testimonios podemos construir un caso sólido si decide proceder con el divorcio. Sin embargo, debo preguntarle algo fundamental. ¿Realmente quiere divorciarse o está explorando opciones como herramienta de negociación para salvar su matrimonio? Esa pregunta me detuvo completamente. Había estado tan enfocado en mi dolor, en mi ira justificada, en las múltiples traiciones, que no había considerado honestamente qué quería realmente para mi futuro. No lo sé todavía, admití finalmente. Parte de mí quiere luchar por lo que construimos juntos durante estos años, pero otra parte más sabia reconoce que quizás el matrimonio ya estaba muerto mucho antes de que yo me diera cuenta consciente de ello. Permítame darle un consejo basado en 25 años manejando divorcios, dijo Fuentes inclinándose hacia adelante sobre su escritorio de caoba. Cuando un cónyuge mantiene una conexión emocional tan profunda con una expareja, al punto de comparar constantemente, de compartir intimidades matrimoniales, de priorizar esa relación sobre el matrimonio actual, raramente hay vuelta atrás satisfactoria. Incluso si logran reconciliarse temporalmente, el patrón suele repetirse eventualmente, porque el problema fundamental no es la presencia del ex, es la falta de compromiso genuino con el matrimonio presente. Sus palabras resonaron con una verdad que yo había estado evitando enfrentar. Jimena no estaba completamente comprometida conmigo. Nunca lo había estado realmente. No desde que Sebastián reapareció en su vida hace un año. Y probablemente, si era completamente honesto conmigo mismo, nuestra relación había tenido fisuras preexistentes que la presencia de su expareja simplemente había expandido hasta convertirlas en grietas irreparables. Quiero que prepare los papeles de divorcio, dije finalmente con una claridad repentina y definitiva. Pero no los presentaré inmediatamente. Primero voy a tener una última conversación honesta con mi esposa. Si hay alguna posibilidad remota de salvar esto, necesito verla demostrar un compromiso real con nuestro matrimonio. Eso significa cortar todo contacto con Sebastián permanentemente, terapia de pareja intensiva, y trabajar activamente para reconstruir la confianza destruida. Si no está dispuesta a hacer esas cosas, entonces presentaré los papeles sin más discusión. Fuentes asintió con aprobación profesional. Eso me parece un enfoque razonable y equilibrado. Le prepararé toda la documentación necesaria para que la tenga lista cuando tome su decisión final. Mientras tanto, le recomiendo que comience a separar sus finanzas gradualmente. Abra una cuenta bancaria individual, redirija su salario allí, documente todos los gastos compartidos. Si esto termina en divorcio, querrá tener claridad financiera absoluta desde el principio. Salí de la oficina del abogado sintiéndome extrañamente en paz, a pesar de la gravedad de las decisiones que estaba tomando. Por primera vez en meses, sentía que estaba recuperando control sobre mi propia vida, en lugar de simplemente reaccionar a las acciones destructivas de Jimena. Tenía un plan, tenía opciones, y lo más importante, tenía límites claros que estaba dispuesto
dispuesto a hacer cumplir definitivamente. Envié un mensaje a Jimena desde el estacionamiento. Estaré en casa esta noche a las 8 en punto. Necesitamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio, sin Sebastián como tema de conversación, sin defensas automáticas. Solo tú y yo enfrentando honestamente si esto tiene salvación o no. No esperé su respuesta. Guardé el teléfono y me dirigí a mi oficina para otro día de trabajo mecánico. Carolina notó inmediatamente el cambio en mi actitud cuando llegué. Te ves diferente hoy, comentó entregándome el café triple habitual. No sé si mejor o peor, pero definitivamente diferente. Creo que estoy empezando a ver las cosas con claridad después de meses de confusión, respondí honestamente. Ella sonrió con comprensión maternal, a pesar de ser solo 3 años mayor que yo. A veces lo más claro es también lo más doloroso de aceptar. Durante el día recibí varios mensajes de Jimena. Empezaron agresivos. No puedes simplemente decidir unilateralmente cuándo hablamos y sobre qué. También es mi matrimonio. Luego se volvieron más suaves. Está bien, hablaremos esta noche, pero necesito que entiendas que Sebastián no es el problema. Tus inseguridades son el problema real aquí. Y finalmente, justo antes del mediodía, hablé con Sebastián esta mañana. Dice que lo amenazaste y lo chantajeaste con fotos. ¿Cómo pudiste hacer algo tan bajo? Esos mensajes me dijeron todo lo que necesitaba saber. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento destructivo, en lugar de considerar cómo sus acciones habían dañado nuestro matrimonio, Jimena había corrido inmediatamente a hablar con Sebastián sobre nuestra situación. Todavía estaba priorizando esa relación tóxica sobre nosotros. La escritura estaba en la pared con letras enormes y brillantes. A las 8 en punto exactamente, abrí la puerta de nuestra casa. Jimena estaba sentada en el sofá de la sala, vestida con ropa casual, pero claramente había hecho un esfuerzo con su apariencia. Cabello perfectamente arreglado, maquillaje ligero, esa postura corporal que reconocía como su modo de seducción sutil. Estaba preparada para usar sus encantos físicos como arma de negociación si era necesario. Necesitamos establecer reglas básicas para esta conversación, dije antes de que pudiera hablar. Primero, nada de gritos ni drama innecesario. Segundo, nada de culparme automáticamente por tus acciones. Tercero, y más importante, necesito honestidad brutal completa. Si no puedes darme eso, entonces esta conversación termina ahora, y mañana recibirás papeles de divorcio. Jimena parpadeó sorprendida por mi tono firme y directo. ¿Papeles de divorcio? ¿Ya estás hablando con abogados sin siquiera intentar arreglar las cosas primero? He estado intentando arreglar las cosas durante meses mientras tú comparabas cada aspecto de mi existencia con tu exnovio. Respondí sentándome en el sillón frente a ella, manteniendo distancia física deliberada. Ahora es tu turno de intentar. Así que dime, Jimena, con total honestidad, ¿todavía estás enamorada de Sebastián? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Eso no es tan simple como eso. Tartamudeó finalmente. Responde la pregunta. Insistí sin emoción en mi voz. ¿Sí o no? ¿Todavía estás enamorada de tu expareja? Sebastián y yo tenemos historia juntos. Comenzó con esa misma excusa que él había usado. Fuimos pareja durante 4 años cruciales. Esa conexión emocional no simplemente desaparece porque ahora estoy casada contigo. Es complicado y multifacético. No es complicado en absoluto. La interrumpí. O estás comprometida con nuestro matrimonio o no lo estás. O me amas lo suficiente para priorizar esta relación sobre todas las demás, o no me amas suficiente. No hay zona gris aquí. Jimena se retorció las manos nerviosamente. Te amo, Diego. Por supuesto que te amo. Pero eso no significa que deba cortar completamente a Sebastián de mi vida. Él es mi amigo, mi confidente. Me entiende de maneras que tú no entiendes, porque compartimos experiencias formativas juntos. Él tiene novia. Solté abruptamente. Vi cómo la besaba ayer, y cuando lo confronté sobre su amistad inapropiada contigo, básicamente admitió que te está usando como validación emocional, mientras construye su propia vida romántica con otra persona. Ambos están jugando juegos destructivos que están destrozando mi matrimonio, y probablemente su relación actual también. El color desapareció del rostro de Jimena. Sebastián ¿Tiene novia? ¿Desde cuándo? Su reacción lo confirmó todo. No solo mantenía esta infidelidad emocional consciente, sino que secretamente había estado albergando esperanzas de que eventualmente podría retomar algo romántico con él. La devastación en su rostro, al descubrir que él estaba involucrado con otra persona, era la evidencia final que necesitaba. ¿Ves? Dije suavemente, pero con firmeza. Ni siquiera sabías ese detalle básico sobre su vida porque tu amistad no es realmente sobre amistad genuina. Es sobre mantener viva una fantasía romántica muerta hace años. Y mientras tú vives en esa fantasía, has estado destruyendo sistemáticamente nuestro matrimonio real con comparaciones crueles y humillaciones públicas calculadas. Jimena comenzó a llorar. Esas lágrimas que conocía también, las que usaba cuando quería manipular una situación a su favor. No es justo que me hagas esto, sollozó. Estoy confundida, Diego. No sé qué siento exactamente. Pensé que podía tener ambas cosas, tu estabilidad y la conexión emocional especial con Sebastián. No me di cuenta de que eso estaba mal hasta que todo explotó en mi cara. Aquí está lo que va a pasar, dije poniéndome de pie. Tienes una elección clara que hacer esta noche. O cortas todo contacto con Sebastián completamente, bloqueándolo de tu vida en todos los sentidos, y te comprometes genuinamente a reconstruir
reconstruir nuestro matrimonio a través de terapia intensiva de pareja. O yo me voy definitivamente y procedo con el divorcio. No hay tercera opción. No más juegos emocionales. No más mantener vivo un fantasma del pasado. Elige ahora. Jimena me miró con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, su expresión oscilando entre pánico y algo que parecía genuino arrepentimiento. El silencio en nuestra sala se extendió incómodamente mientras ella procesaba el ultimátum que acababa de presentarle. No era una decisión que debiera tomarle tanto tiempo si realmente amaba nuestro matrimonio, pero cada segundo que pasaba sin respuesta era otra confirmación dolorosa de dónde estaban realmente sus prioridades emocionales. No puedes pedirme que simplemente borre a Sebastián de mi vida así como así, dijo finalmente con voz temblorosa. Es como pedirme que renuncie a una parte fundamental de quien soy como persona. Él me conoce desde antes de que tú existieras en mi mundo. Compartimos recuerdos, experiencias formativas, una historia que no puedes simplemente eliminar con un ultimátum egoísta. Me reí sin humor, un sonido áspero que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Egoísta? ¿Te parece egoísta que tu esposo te pida que priorices tu matrimonio sobre tu exnovio? Jimena, escúchate realmente por un momento. Acabas de comparar literalmente cortar contacto con tu expareja con renunciar a una parte de tu identidad. ¿No ves lo profundamente problemático que es eso para un matrimonio? Tú no entiendes porque nunca has mantenido amistades cercanas con tus exparejas. Contraatacó ella poniéndose de pie, su postura volviéndose defensiva. Yo soy una persona que valora las conexiones humanas profundas, independientemente de cómo evolucionan con el tiempo. Solo porque Sebastián y yo ya no estamos juntos románticamente, no significa que deba desaparecer de mi vida completamente. No te estoy pidiendo que desaparezcas a todos tus amigos, respondí manteniendo mi voz firme pero controlada. Te estoy pidiendo que reconozcas que tu relación con Sebastián ha cruzado todos los límites saludables de amistad. Has compartido detalles íntimos de nuestro matrimonio con él, me has comparado obsesivamente con él durante meses, me has humillado públicamente usando su nombre como arma. Eso no es amistad, Jimena. Eso es infidelidad emocional clara y destructiva. Pero yo nunca lo engañé físicamente, insistió ella como si ese fuera el estándar definitivo de lealtad matrimonial. Nunca me acosté con Sebastián después de casarme contigo. Nunca lo besé. Nunca hice nada que cruzara esa línea física que realmente importa en un matrimonio. La infidelidad emocional es tan destructiva como la física, repliqué sintiendo mi paciencia finalmente agotarse. De hecho, para mí personalmente es peor, porque significa que compartiste tu mundo interior, tus pensamientos más profundos, tu intimidad emocional con alguien que no era tu esposo. Significa que me traicionaste en un nivel fundamental que ni siquiera requiere contacto físico para causar daño devastador. Jimena se dejó caer nuevamente en el sofá, su rostro mostrando finalmente algo que se parecía a comprensión real. No me di cuenta, susurró. Honestamente no me di cuenta de cuánto daño estaba causando. Pensé que estaba manejando todo bien, que podía mantener ambas relaciones separadas en mi mente sin que se contaminaran mutuamente. Pero obviamente estaba equivocada terriblemente. Obviamente, concordé sin suavizar el golpe. Y ahora necesito saber si estás dispuesta a hacer el trabajo difícil para reparar lo que has roto. Porque déjame ser absolutamente claro. Esto no es solo sobre cortar contacto con Sebastián. Eso es solo el primer paso básico. También necesitamos terapia de pareja intensiva. Necesitas trabajar en terapia individual para entender por qué mantuviste viva esa conexión tóxica. Y necesito ver esfuerzo genuino y sostenido durante meses, no solo promesas vacías diseñadas para apaciguarme temporalmente. Haré lo que sea necesario, dijo Jimena con súbita urgencia, inclinándose hacia adelante. Cortaré contacto con Sebastián completamente. Bloquearé su número. Lo eliminaré de todas mis redes sociales. Buscaremos el mejor terapeuta matrimonial disponible. Trabajaré en mí misma individualmente. Solo por favor, Diego, no nos rindas todavía. Podemos superar esto juntos si ambos nos comprometemos realmente. Quería creerle desesperadamente. Quería aceptar sus promesas al pie de la letra y comenzar inmediatamente el proceso de sanación. Pero años de ingeniería me habían enseñado a no confiar en estructuras basadas únicamente en palabras sin verificación concreta de su fundamento. Necesito que lo hagas ahora, dije sacando mi teléfono. Toma tu celular y bloquea a Sebastián mientras yo observo. Luego ábrelo y elimínalo de todas tus redes sociales. Quiero ver que lo haces en este momento, no mañana, no la próxima semana. La expresión de Jimena mostró conflicto visible. Era la prueba definitiva de qué tan comprometida estaba realmente con salvar nuestro matrimonio versus mantener abierta esa puerta con su expareja. Después de lo que pareció una eternidad, tomó su teléfono con manos temblorosas. Está bien, dijo con voz apenas audible. Lo haré ahora mismo. La observé mientras navegaba a su lista de contactos y encontraba el nombre de Sebastián. Su dedo se quedó suspendido sobre la opción de bloqueo durante varios segundos tortuosos. Podía ver la lucha interna reflejada en su rostro, la guerra entre lo que sabía que era correcto hacer y lo que emocionalmente le costaba soltar. Finalmente presionó el botón. Bloqueado, anunció mostrándome la pantalla donde efectivamente aparecía el contacto bloqueado. Ahora las redes sociales, insistí sin permitir
permitirle momento para reconsiderar. Jimena abrió Instagram primero, navegó al perfil de Sebastián y después de otra pausa dolorosa, lo desbloqueó. Luego hizo lo mismo con Facebook y Twitter. Cuando terminó, dejó caer el teléfono en el sofá junto a ella como si pesara 1000 kilos. Ya está, dijo con voz exhausta. Todo cortado. ¿Estás satisfecho ahora? No se trata de mi satisfacción, respondí recogiendo su teléfono y verificando que efectivamente hubiera completado las acciones prometidas. Se trata de demostrar compromiso real con reconstruir la confianza destruida en nuestro matrimonio. Este es solo el primer paso mínimo básico, Jimena. Ahora necesitamos encontrar un terapeuta matrimonial calificado y programar sesiones semanales inmediatamente. Esa noche dormí en nuestra cama matrimonial por primera vez en 3 días, aunque mantuve distancia física deliberada de Jimena. No estaba listo para intimidad emocional o física todavía. La herida era demasiado fresca, demasiado profunda, pero era un comienzo tentativo hacia potencial reconciliación si ella realmente mantenía sus promesas a largo plazo y no solo temporalmente para apaciguar la crisis inmediata. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio incómodo, el teléfono de Jimena sonó desde donde lo había dejado en el mostrador de la cocina. Ella se levantó automáticamente para contestar, pero yo la detuve con un gesto. Déjalo sonar, dije firmemente. Si es importante, dejarán mensaje de voz o enviarán mensaje de texto posteriormente. El teléfono dejó de sonar eventualmente. 2 minutos después, sonó nuevamente, y luego una tercera vez. Jimena me miró con creciente ansiedad. Podría ser una emergencia familiar, argumentó. Debería al menos verificar quién está llamando tan insistentemente. Asentí con resignación y ella revisó la pantalla. Su rostro palideció inmediatamente. Es Sebastián, dijo con voz apenas audible. Está llamando desde otro número diferente. No contestes, instruí con tono que no admitía discusión. De hecho, bloquea ese número también. Si sigue llamando desde números diferentes, tendremos que considerar medidas más drásticas como una orden de restricción formal si es necesario. Jimena bloqueó el nuevo número con dedos temblorosos, pero casi inmediatamente su teléfono emitió el sonido característico de mensaje de texto entrante. Lo revisó y su expresión se volvió aún más preocupada. ¿Qué dice?, pregunté con creciente irritación. Jimena me mostró la pantalla. El mensaje decía: necesito hablar contigo urgentemente sobre algo importante que acabo de descubrir. Es sobre Diego y algo que hizo que afecta directamente nuestras vidas. Por favor, no me ignores. Esto es serio y necesitas saberlo. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de confusión y ira. Era claramente un intento manipulador de crear duda y conflicto entre nosotros, pero la referencia específica a algo que yo supuestamente había hecho me inquietaba. Es obviamente manipulación diseñada para sembrar discordia, dije devolviéndole el teléfono. Está intentando crear drama porque se dio cuenta de que lo bloqueaste y cortaste contacto realmente. Ignóralo completamente. Pero Jimena parecía genuinamente preocupada. ¿Y si realmente descubrió algo importante? ¿Y si hay algo que necesito saber sobre ti o sobre nuestra situación? Si hubiera algo legítimamente importante, lo habría dicho directamente en el mensaje, en lugar de usar ese gancho manipulador vago, argumenté. Está jugando contigo emocionalmente, Jimena, probando si realmente estás comprometida con cortar contacto, o si todavía puede jalarte de vuelta a su órbita tóxica usando intriga y drama fabricado. El teléfono sonó nuevamente. Otro número diferente. Jimena lo miró como si fuera una serpiente venenosa. No puedo seguir bloqueando números infinitamente, dijo con frustración evidente. Eventualmente se quedará sin opciones y tendrá que aceptar que terminó esta amistad. Pero ambos sabíamos que Sebastián era persistente y claramente no estaba listo para aceptar que había perdido su conexión emocional conveniente con mi esposa. Contéstale, dije finalmente tomando una decisión. Pero ponlo en altavoz para que yo pueda escuchar exactamente qué tiene que decir supuestamente tan urgente e importante. Jimena dudó, pero finalmente aceptó la llamada y activó el altavoz. La voz de Sebastián llenó nuestra cocina inmediatamente. Jimena, gracias a Dios contestaste. Necesito advertirte sobre algo que tu esposo hizo que debes saber absolutamente. Sebastián, Diego está aquí escuchando en altavoz, interrumpió Jimena antes de que pudiera continuar. Así que di lo que tengas que decir frente a ambos, o no digas nada en absoluto. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Finalmente, Sebastián habló nuevamente, su tono notablemente menos dramático. Está bien, entonces te lo diré directamente. Diego me amenazó ayer. Me chantajeó con fotos tomadas sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es acoso e intimidación. Jimena, tu esposo es más peligroso de lo que pensabas. Me reí genuinamente ante esa caracterización ridícula. Sebastián, tomé fotos de ti besando a tu novia en un estacionamiento público. No hay expectativa de privacidad en espacios públicos. Y no te amenacé. Simplemente te informé que si continuabas manteniendo una relación emocionalmente inapropiada con mi esposa casada, tu propia novia, merecía saber la verdad sobre esa situación. Eso no es chantaje. Eso es consecuencias naturales de tus acciones. Jimena, ¿ves cómo manipula la narrativa?, respondió Sebastián ignorándome completamente. Está tratando de aislarte de tus amistades, de controlar con quién puedes hablar. Esos son signos clásicos de comportamiento abusivo controlador. Necesitas protegerte antes de que escale aún más peligrosamente. La acusación
situación era tan absurda que por un momento no supe si reír o gritar de frustración. Pero Jimena respondió antes de que yo pudiera. Sebastián, corté contacto contigo porque finalmente reconocí que nuestra amistad había cruzado límites inapropiados que estaban dañando mi matrimonio. Esa fue mi decisión, no control de Diego. Estás diciendo eso porque él está ahí escuchando, insistió Sebastián. Pero cuando estés sola y puedas pensar claramente sin su presencia intimidante, espero que reconsideres y me llames. Siempre estaré aquí para ti, Jimena, siempre. Terminó la llamada abruptamente antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder. Jimena y yo nos miramos en silencio por un largo momento. Eso fue inquietante, dijo ella finalmente. La forma en que intentó pintarte como abusivo y controlador cuando todo lo que has hecho es establecer límites razonables. Ese es el punto exactamente, respondí. Sebastián está perdiendo su fuente de validación emocional y está desesperado por recuperarla usando cualquier táctica disponible, incluyendo acusaciones falsas diseñadas para crear duda en tu mente sobre mí y sobre nuestro matrimonio. La pregunta es, ¿funcionó? ¿Ahora dudas de mí o de mis intenciones? Jimena negó con la cabeza lentamente, pero con firmeza creciente. No, veo claramente lo que está haciendo. Y me siento increíblemente estúpida por no haberlo visto antes, por haber permitido que esta situación tóxica llegara tan lejos. Lo siento mucho, Diego. Siento todo el dolor que te causé. Sus disculpas parecían genuinas finalmente, no manipuladoras o diseñadas para evitar consecuencias. Era un comienzo real hacia potencial sanación si podíamos mantener este nivel de honestidad brutal y compromiso mutuo. Pero la historia estaba lejos de terminar. Sebastián había mostrado que no iba a aceptar fácilmente perder su conexión con Jimena, y yo estaba a punto de descubrir que las verdaderas consecuencias de esta situación apenas estaban comenzando a desarrollarse de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado completamente. Durante las siguientes 2 semanas, Jimena y yo comenzamos terapia de pareja con la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en infidelidad emocional y reconstrucción de confianza matrimonial. Las sesiones eran intensas, a menudo dolorosas, pero gradualmente productivas. Jimena trabajaba genuinamente en entender los patrones destructivos que había desarrollado, y yo trabajaba en procesar mi dolor sin convertirlo en resentimiento permanente que envenenara cualquier posibilidad de reconciliación real. Sebastián intentó contactar a Jimena varias veces más durante esos primeros días, usando números diferentes, creando cuentas nuevas en redes sociales, incluso apareciendo una vez cerca de su trabajo. Cada vez, Jimena lo rechazaba consistentemente y me informaba inmediatamente de los intentos de contacto. Era doloroso ver cuán obsesivamente persistente era él, pero también reconfortante ver que ella finalmente estaba priorizando nuestro matrimonio sobre esa conexión tóxica del pasado. Entonces, 2 semanas después de nuestra confrontación inicial, recibí una llamada inesperada en mi oficina. Era la novia de Sebastián, la mujer que había visto besándolo en el estacionamiento. ¿Señor Diego Herrera?, preguntó con voz tensa. Sí, soy yo, respondí con cautela, sin idea de cómo había conseguido mi número. Mi nombre es Andrea Castillo. Soy la pareja de Sebastián Ortega. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algo que descubrí. Mi estómago se apretó anticipando lo que venía. ¿Qué descubrió exactamente? Andrea tomó una respiración profunda, audible. Encontré mensajes en el teléfono de Sebastián. Cientos de mensajes entre él y su exnovia Jimena. Mensajes que datan de hace más de un año. Conversaciones profundamente íntimas que claramente cruzan todas las líneas de amistad apropiada. Y cuando lo confronté, él admitió que usted también lo había confrontado hace 2 semanas con pruebas fotográficas de nosotros juntos. Eso es correcto, confirmé. Confronté a Sebastián porque su amistad con mi esposa había destruido casi completamente mi matrimonio. Las comparaciones constantes, la infidelidad emocional, las conversaciones inapropiadas, todo llegó a un punto crítico hace 2 semanas. Andrea dejó escapar un sonido entre risa amarga y sollozo. Entonces ambos hemos sido víctimas de la misma situación tóxica. Sebastián manteniéndose emocionalmente involucrado con su ex mientras construye una relación conmigo basada aparentemente en mentiras y omisiones deliberadas. Lo siento mucho que esté pasando por esto, dije con genuina empatía. ¿Puedo preguntar por qué me está contactando específicamente? Porque necesito saber toda la verdad, respondió Andrea con voz ahora más firme. Sebastián me ha estado dando su versión, donde él es la víctima inocente, donde su ex está casada con un hombre controlador y abusivo que lo amenazó violentamente. Pero algo en su historia no cuadraba correctamente, así que investigué. Encontré su información de contacto profesional en línea y decidí escuchar su versión directamente antes de tomar decisiones sobre mi relación. Pasé la siguiente media hora contándole a Andrea toda la historia desde mi perspectiva, las comparaciones constantes de Jimena con Sebastián, la humillación pública, mi descubrimiento de la profundidad de su infidelidad emocional, la confrontación con Sebastián donde simplemente le pedí que cortara contacto y lo amenacé solo con revelar la verdad a ella si no lo hacía. Andrea escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras, tomando notas audiblemente. Gracias por su honestidad, dijo finalmente cuando terminé. Su versión es consistente con lo que encontré en los
mensajes de Sebastián. Él definitivamente estaba manteniendo una conexión emocional inapropiada con Jimena, mientras me decía que eran solo amigos casuales que ocasionalmente se ponían al día. Me mintió repetidamente sobre la naturaleza y frecuencia de su comunicación, y ahora está tratando de pintarlo a usted como el villano cuando claramente usted es otra víctima de esta situación igual que yo. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté con curiosidad genuina. Andrea se rió sin humor. Terminar con Sebastián definitivamente. Ya empaqué sus cosas y las dejé en cajas en el lobby de nuestro edificio. Cambié las cerraduras de mi departamento esta mañana y estoy aquí ahora sentada en la oficina de mi abogado, preparando una demanda por difamación si continúa esparciendo mentiras sobre supuesto comportamiento abusivo de su parte que podría dañar su reputación profesional. La satisfacción que sentí al escuchar eso fue intensa. Sebastián finalmente estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones manipuladoras. Le deseo lo mejor, Andrea, dije sinceramente, y nuevamente lamento que ambos hayamos sido arrastrados a este desastre emocional creado por dos personas egoístas que no podían soltar su pasado apropiadamente. Igualmente, respondió ella. Y señor Herrera, un último consejo de mujer a hombre. Su esposa tuvo tanta culpa en esta situación como Sebastián. Sé que están en terapia y trabajando en las cosas, pero asegúrese de que ella realmente haya cambiado fundamentalmente antes de confiar completamente nuevamente. Porque según los mensajes que leí, Jimena sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un error inocente, fue una elección deliberada durante meses. Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto del día. Tenía razón completamente. Había estado tan enfocado en Sebastián como el villano externo que amenazaba mi matrimonio, que había minimizado parcialmente la responsabilidad de Jimena en crear y mantener esa situación tóxica. Ella había sido una participante activa y voluntaria en la infidelidad emocional, no una víctima pasiva manipulada por su expareja encantador. Esa noche, durante nuestra cena silenciosa, decidí compartir la llamada de Andrea con Jimena. Observé su rostro palidecer progresivamente mientras le contaba los detalles. Cómo Andrea había encontrado todos los mensajes, cómo había terminado con Sebastián, cómo estaba considerando acciones legales. Andrea me dijo algo importante, concluí mirando directamente a los ojos de Jimena. Me dijo que basándose en los mensajes que leyó, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo, que no fue un error inocente sino una elección deliberada sostenida durante meses. Jimena bajó la mirada hacia su plato intacto. Tiene razón, admitió con voz apenas audible. No puedo seguir culpando a Sebastián o a nuestras circunstancias o a cualquier otra cosa externa. Yo elegí mantener esa conexión. Yo elegí compartir intimidades de nuestro matrimonio con él. Yo elegí compararte constantemente porque en algún nivel retorcido me hacía sentir superior o en control, cuando otras áreas de mi vida se sentían caóticas. Fue cruel, fue egoísta y fue completamente mi responsabilidad. Era la primera vez que asumía responsabilidad total sin excusas o justificaciones defensivas. La doctora Morales nos había dicho en terapia que este tipo de admisión honesta era crucial para cualquier posibilidad real de sanación matrimonial. ¿Por qué?, pregunté finalmente con la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué elegiste hacer eso repetidamente sabiendo el daño que causaba? Jimena se tomó su tiempo para responder, claramente buscando palabras honestas en lugar de respuestas fáciles diseñadas para apaciguarme. Creo que cuando Sebastián regresó a la ciudad, algo en mí se reactivó. No necesariamente amor romántico, pero quizás nostalgia por quien era yo cuando estábamos juntos. Éramos más jóvenes, sin responsabilidades adultas serias, viviendo esa fantasía romántica sin las complejidades de matrimonio real, hipotecas, carreras demandantes. Y comparado con eso, nuestro matrimonio a veces se sentía aburrido o rutinario. Entonces decidiste sabotearlo activamente en lugar de trabajar para mejorarlo, dije sin acusación, solo estableciendo el hecho. Básicamente sí, admitió Jimena con lágrimas comenzando a formarse. Y sé que suena terrible cuando se dice así de directamente, pero esa es la verdad fea que he estado evitando enfrentar. Tuve la opción entre invertir energía en nuestro matrimonio o mantener viva una fantasía del pasado. Y por razones que apenas comprendo ahora, elegí la fantasía hasta que me explotó en la cara espectacularmente. Nos sentamos en silencio por varios minutos. Escuchar esa honestidad brutal era simultáneamente doloroso y de alguna manera catártico. Al menos ahora sabía exactamente contra qué estábamos luchando, cuáles eran los demonios reales que necesitaban ser confrontados. ¿Todavía quieres estar casada conmigo?, pregunté finalmente. No por obligación o miedo a estar sola, sino porque genuinamente quieres construir una vida conmigo específicamente. Jimena levantó la vista, sus ojos rojos, pero su mirada clara y directa. Sí, quiero estar casada contigo, no con la versión idealizada de Sebastián que construí en mi cabeza, no con algún futuro hipotético con otra persona, sino contigo. Diego, el hombre real con defectos reales, pero también con cualidades increíbles que no aprecié suficientemente. Eres estable, eres leal, eres trabajador, eres genuinamente buena persona, y estuve demasiado ocupada persiguiendo fantasmas del pasado para valorar lo que tenía presente. Quería creer en sus palabras desesperadamente. Quería que esta fuera la resolución limpia, donde todo finalmente se arreglaba y vivíamos felices
felices para siempre. Pero la vida real raramente funciona así de simplemente. Vamos a necesitar mucho más tiempo en terapia, dije finalmente, y necesito ver consistencia sostenida, no solo promesas temporales durante la crisis. Porque honestamente, Jimena, todavía no confío completamente en ti, y no voy a fingir que confío hasta que realmente lo haga nuevamente. Lo entiendo completamente, respondió ella, y no te pediré que finjas. Solo te pido la oportunidad de demostrártelo con acciones sostenidas durante el tiempo que sea necesario. Semanas, meses, incluso años, si eso es lo que requiere reconstruir lo que destruí tan estúpidamente. Esa noche dormimos en la misma cama nuevamente, todavía con espacio físico entre nosotros, pero quizás con ligeramente menos distancia emocional que antes. 2 días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Sebastián, usando aún otra línea diferente. Felicitaciones, Andrea me dejó y amenaza con arruinar mi reputación por culpa de tus mentiras. Espero que estés orgulloso de destruir vidas inocentes. Leí el mensaje y sentí absolutamente nada, excepto quizás un poco de pena, por cuán completamente carecía de autoconciencia sobre su propio rol en crear este desastre. Le mostré el mensaje a Jimena, quien lo leyó, y simplemente negó con la cabeza. Todavía no entiende que él mismo causó todo esto con sus propias acciones, comentó bloqueando ese número también. Probablemente nunca lo entenderá porque requeriría humildad y autorreflexión que claramente no posee. Tenía razón. Algunas personas nunca aprenden, nunca crecen, nunca asumen responsabilidad genuina por las consecuencias de sus elecciones egoístas. Esa noche durante nuestra sesión de terapia con la doctora Morales, compartimos los desarrollos recientes, la llamada de Andrea, el mensaje final de Sebastián, las admisiones honestas de Jimena. La doctora Morales nos escuchó atentamente antes de hablar. Han dado pasos importantes hacia sanación real, dijo con aprobación profesional. Pero quiero que entiendan algo crucial. Reconstruir confianza después de infidelidad emocional es proceso largo sin atajos válidos. Habrá retrocesos, habrá momentos difíciles incluso cuando ambos estén haciendo todo correctamente. La pregunta es si están verdaderamente comprometidos con ese proceso largo y complicado. Jimena y yo nos miramos. Estamos comprometidos, dije finalmente tomando su mano por primera vez en semanas. No porque sea fácil o porque hayamos resuelto todo mágicamente, sino porque decidimos que vale la pena luchar por lo que construimos juntos durante estos años, incluso si está dañado actualmente. Jimena apretó mi mano en respuesta, sus ojos brillando con lágrimas. Comprometidos completamente, confirmó. 6 meses después de aquella cena desastrosa en casa de mis padres, me encontraba parado frente al espejo de nuestro baño, ajustando mi corbata para otra cena familiar. Esta vez era diferente. Esta vez, Jimena y yo íbamos juntos, unidos genuinamente en lugar de simplemente coexistiendo bajo el mismo techo fingiendo felicidad que no sentíamos realmente. Los meses intermedios no habían sido fáciles ni remotamente perfectos. Hubo noches donde la desconfianza me mantenía despierto, donde cada mensaje en el teléfono de Jimena generaba ansiedad instantánea, aunque ella me mostrara voluntariamente cada conversación. Hubo momentos donde ella se frustraba con mi incapacidad para perdonar completamente y seguir adelante sin reservas protectoras. Pero gradualmente, semana tras semana, sesión de terapia tras sesión de terapia, reconstruimos algo más sólido que lo que habíamos tenido originalmente. Jimena había mantenido cada promesa hecha aquella noche crucial. Sebastián permanecía completamente bloqueado y fuera de su vida. Ella asistía religiosamente tanto a terapia de pareja como individual, trabajando honestamente en entender los patrones que la habían llevado a sabotear su propio matrimonio. Y lo más importante, dejó de comparar. Nunca más escuché el nombre de su expareja pronunciado en nuestras conversaciones, ni siquiera casualmente en anécdotas del pasado que pudieran parecer inocentes superficialmente. De mi parte, había aprendido a comunicar mis necesidades y límites claramente en lugar de permitir que resentimientos se acumularan silenciosamente hasta explotar eventualmente. Había trabajado en mi propia terapia individual para procesar el trauma de traición sin convertirlo en arma perpetua contra Jimena. Y gradualmente, dolorosamente, había comenzado a confiar nuevamente, no ciegamente como antes, sino con una confianza más madura, basada en acciones consistentes demostradas durante meses. ¿Listo?, preguntó Jimena apareciendo en el marco de la puerta del baño. Llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos, su cabello recogido simplemente pero elegantemente. Se veía hermosa como siempre, pero más que eso, se veía genuina. La máscara de perfección superficial que había usado durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por algo más real, aunque menos pulido externamente. Listo, respondí tomando su mano entrelazando nuestros dedos. Durante el trayecto en auto hacia la casa de mis padres, Jimena rompió el silencio. ¿Crees que tu familia todavía me odia después de lo que pasó hace meses? Era una pregunta justa. Mi familia había sido testigo de mi dolor. Había visto cómo el comportamiento de Jimena casi destruyó nuestro matrimonio. No sería sorprendente si mantenían resentimiento protector hacia ella. No te odian, respondí honestamente, pero definitivamente están observando cuidadosamente para ver si realmente has cambiado o si esto es simplemente un acto temporal durante la crisis. Tendrás que
demostrarles con tiempo y consistencia lo mismo que me has estado demostrando a mí estos meses. Jimena asintió comprendiendo. Eso es justo completamente. No espero perdón instantáneo, solo espero la oportunidad de mostrarles quién realmente soy cuando no estoy actuando como persona horrible que fui durante ese año oscuro. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi madre nos recibió con abrazos cautelosos. Mi padre estrechó mi mano firmemente y le dio a Jimena un saludo cordial pero medido. Carla fue menos diplomática inicialmente, evaluándola con mirada escrutadora, antes de finalmente decidir darle un abrazo breve. Matías fue sorprendentemente el más cálido, probablemente porque había sido testigo directo de mi sufrimiento durante aquellos días que pasé en su sofá cama procesando la traición. Durante la cena, algo notable sucedió. Jimena no trató de impresionar a nadie ni fingir que todo estaba perfectamente bien mágicamente. En cambio, cuando mi madre preguntó cuidadosamente cómo estaban las cosas, Jimena respondió con honestidad vulnerable. Estamos trabajando duro para reconstruir lo que casi destruí. No ha sido fácil, y sé que herí profundamente a Diego de maneras que tomará tiempo sanar completamente. Pero estoy comprometida con ese proceso largo y con ser mejor persona y mejor esposa que la que fui durante ese periodo oscuro. El silencio que siguió no fue incómodo, sino considerativo. Mi padre fue quien habló primero. Se requiere coraje admitir errores tan abiertamente. Eso dice algo positivo sobre tu carácter actualmente, incluso si tu comportamiento anterior fue decepcionante severamente. No era perdón completo, pero era reconocimiento de esfuerzo genuino, lo cual era más de lo que Jimena había esperado razonablemente. A medida que la noche progresaba, noté algo fundamental había cambiado en Jimena. Cuando mi madre mencionó casualmente un restaurante italiano que había probado, en el pasado Jimena habría dicho automáticamente algo como: Sebastián y yo solíamos ir a un lugar italiano increíble. Ahora simplemente escuchaba y compartía sus propias experiencias con restaurantes italianos, sin invocar fantasmas del pasado. Cuando mi padre habló sobre un proyecto de construcción complicado, Jimena hizo preguntas genuinas sobre mi trabajo, en lugar de desconectarse mentalmente, esperando oportunidad para cambiar el tema hacia algo más interesante para ella. Eran cambios pequeños quizás, pero acumulativamente significativos. Mostraban que realmente estaba presente en nuestro matrimonio de maneras que no había estado durante todo ese año, cuando mantenía un pie emocional firmemente plantado en su pasado con Sebastián. Después de la cena, mientras Jimena ayudaba a mi madre con los platos en la cocina, Carla me acorraló en el patio trasero. Parece diferente, observó mi hermana mirándome evaluativamente. No solo actuando diferente por crisis temporal, genuinamente diferente como persona. Lo es, confirmé. La terapia, tanto individual como de pareja, realmente la ha ayudado a enfrentar patrones destructivos que probablemente llevaba arrastrando desde antes de conocerme incluso. Y lo más importante, finalmente cerró ese capítulo con Sebastián de maneras saludables, en lugar de mantenerlo abierto como plan de respaldo emocional. Carla asintió lentamente. ¿Y tú, realmente has perdonado o simplemente estás fingiendo para mantener el matrimonio intacto superficialmente? Era la pregunta que había estado evitando responderme honestamente incluso a mí mismo. No he perdonado completamente todavía, admití finalmente. Todavía hay momentos donde el dolor resurge, donde la desconfianza me golpea inesperadamente. Pero he decidido que el perdón es proceso continuo, no evento único. Y cada día que Jimena demuestra su compromiso genuino, me acerco un poco más hacia ese perdón completo eventualmente. Eso es más maduro de lo que yo podría ser probablemente, dijo Carla con honestidad característica. Si mi esposo me hubiera traicionado de esa manera, creo que habría terminado todo inmediatamente sin mirar atrás. Consideré hacerlo exactamente, confesé. De hecho, tenía papeles de divorcio preparados y listos, pero finalmente decidí que vale la pena luchar por algo que construimos durante años, siempre y cuando ella demostrara compromiso real de cambio, y hasta ahora lo ha demostrado consistentemente. Más tarde esa noche, conduciendo de regreso a casa, Jimena rompió el silencio confortable que se había asentado entre nosotros. Tu familia fue más amable de lo que merecía probablemente. Te dieron una oportunidad, respondí. Ahora depende de ti continuar demostrando durante meses y años que valió la pena darla. Ella asintió seriamente. Lo haré, no solo por ellos o incluso por ti, aunque ambas motivaciones son importantes, sino por mí misma también. Porque cuando miro hacia atrás a quién era durante ese año, la persona que veo me disgusta profundamente. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Andrea, la exnovia de Sebastián. No habíamos hablado desde aquella llamada reveladora meses atrás. Pensé que debería saber, decía el mensaje, que Sebastián está en terapia ahora finalmente. Aparentemente perder ambas relaciones simultáneamente lo forzó a enfrentar sus patrones destructivos. No sé si realmente cambiará a largo plazo, pero al menos está intentando hacer el trabajo internamente. Solo quería actualizarlo porque fue parcialmente su confrontación directa la que inició este proceso de crecimiento potencial. Leí el mensaje con sentimientos mixtos. Parte de mí quería que Sebastián sufriera permanentemente por el daño causado, pero la parte más madura reconocía que su crecimiento personal era bueno para todas las futuras personas que pudieran involucrarse con él. Le mostré el mensaje a Jimena, quien lo leyó y simplemente comentó:
contó. Espero que realmente cambie eventualmente, pero ese ya no es mi problema ni mi responsabilidad. Mi enfoque está aquí, en este matrimonio, en esta vida que estamos reconstruyendo juntos deliberadamente. 6 meses se convirtieron en 9, luego en un año completo desde aquella noche fatídica. Durante nuestra sesión de aniversario con la doctora Morales, ella nos preguntó qué habíamos aprendido del proceso. Jimena habló primero. Aprendí que mantener conexiones emocionales inapropiadas con exparejas no es inofensivo ni es simplemente amistad. Es traición activa que destruye matrimonios desde adentro sistemáticamente. Aprendí que las comparaciones constantes son veneno puro para relaciones. Y aprendí que la fantasía del pasado siempre será más atractiva superficialmente que la realidad del presente, porque la fantasía no incluye responsabilidades, conflictos o crecimiento doloroso requerido. Cuando fue mi turno, reflexioné cuidadosamente antes de responder. Aprendí que establecer límites claros no es controlar ni abusivo, es necesario para relaciones saludables. Aprendí que el perdón es proceso largo que no puede apurarse artificialmente. Y aprendí que a veces lo mejor que puedes hacer por tu matrimonio es estar dispuesto a dejarlo ir completamente si la otra persona no está dispuesta a hacer el trabajo requerido para sanación genuina. La doctora Morales sonrió con aprobación. Ambos han hecho trabajo tremendamente difícil estos meses. No están completamente sanados todavía. Probablemente tomarán años alcanzar eso, pero están en caminos sólidos y continúan con esta honestidad y compromiso mutuos. Tenía razón. No éramos perfectos. Todavía teníamos días difíciles donde viejos patrones o viejos dolores resurgían temporalmente, pero éramos más fuertes fundamentalmente que antes de la crisis. Ahora, parado en nuestra cocina preparando café una mañana ordinaria de sábado, observo a Jimena leyendo el periódico en la mesa del desayuno. Ella levanta la vista y me sonríe. Esa sonrisa genuina sin agenda oculta detrás. Te amo, dice simplemente. Y por primera vez en más de un año, respondo sin reservas mentales. Yo también te amo. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque hemos construido algo nuevo sobre las ruinas de lo que casi perdimos. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre perdonar una traición profunda o terminar una relación que parecía irrecuperable? ¿Cómo manejaste ese momento crucial donde el futuro completo depende de una decisión imposible? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarme hasta aquí en este relato sobre traición, consecuencias y la posibilidad difícil de segunda oportunidades ganadas, honestamente.